Bueno, después de escuchar la explicación de la compañera Roslyn Faría, quien dio su explicación como miembro del grupo número 9 con el tema número 8 que nos corresponde, que es el diseño del cuadrado latino. Mi compañera Roslyn Faría dio una explicación de las bases teóricas que sustenta el diseño del cuadrado latino en términos de premisas, suposiciones, las ecuaciones matemáticas para el cálculo de lo que corresponde a la suma de cuadrados y algunas otras consideraciones de mucha importancia que son tomadas en cuenta durante el análisis de la varianza a través de la tabla final, que permite pues determinar si la muestra obtenida son pruebas evidenciales para el rechazo o la aceptación de la hipótesis nula planteada. En el caso que nos corresponde en estos momentos es la aplicación en un caso de estudio real del diseño del cuadrado latino. Para ello voy a requerir una serie de imágenes similares a la que está ahorita en estos momentos para dar una explicación clara y precisa del uso del diseño del cuadrado latino para el negocio de la industria petrolera PDVSA nacional. En esta imagen que estamos observando en estos momentos es el de una macolla. Eso nos permite hacer un pequeño break para enfocarnos hacia el yacimiento más grande que tiene Venezuela de petróleo pesado y extrapesado, que es la faja petrolífera del Orinoco, cuya área territorial es aproximadamente 55.000 kilómetros cuadrados. Es el yacimiento más grande del planeta Tierra que contiene petróleo pesado y extrapesado. La estructura geológica resaltante es la arenisca somera y el factor de recobro del petróleo en sitio es aproximadamente el 5% para aquellas áreas donde no se requiere el uso de tecnología de inyección de vapor de agua y en donde el petróleo extrapesado tiene aproximadamente entre 7 grados API y 10 grados API. Eso, por supuesto, son aspectos relevantes para cualquier negocio de la industria petrolera a escala mundial. De esta imagen podemos decir que los campos de los bloques de la faja petrolífera del Orinoco, bien sea el bloque Carabobo, Junín, Ayacucho y el bloque Boyacá, se caracteriza generalmente porque las macollas ha sido el plan estratégico de poner a producir los yacimientos de petróleo pesado y extrapesado haciendo uso de pozos horizontales. Hay macollas en donde se han construido con 7, 15, 20 y hasta 50 pozos, dependiendo de los criterios establecidos por la mesa técnica que involucra a ingenieros de yacimiento, petrofísicos, ingenieros geólogos, ingenieros de producción, etc. Podemos visualizar en esta imagen que los fluidos que producen los pozos horizontales se canalizan a través de tubería y llegan a un múltiple recolector de fluido y después de ahí se canalizan hasta un separador principal o separador general. Pero vemos que en las macollas existen instalaciones físicas que son de mucha importancia, que son los patines de pruebas de pozo. En el caso particular, hay macollas en donde se tienen los dos tipos de skid para pruebas de pozo, bien sea el modelo tradicional, que está compuesto por un separador bifásico, y en el caso de utilizar un skid compuesto de 3 medidores
en tiempo real incorporados en un arreglo mecánico, de tal manera de que existe un separador ciclónico como preseparación para permitir que la fase gaseosa se mida de manera distinta a la fase líquida, que está compuesta por el petróleo crudo y el agua. Uno de los aspectos más resaltantes de nuestra investigación la haremos cuando hagamos el planteamiento de la misma en una imagen más adelante. Siguiendo en esta imagen podemos ver que los pozos horizontales que se construyen en la Macoya van a depender del criterio de la mesa técnica y del área del yacimiento como tal, ¿no? Podemos observar que la mayoría de los pozos horizontales tienen trayectorias totalmente distintas en función de los requerimientos que tienen la mesa técnica, en función de navegar en el yacimiento para poder extraer la mayor cantidad de fluidos sin recurrir a inyección de calor. Hay yacimientos que así otros lo permitirán, pero en la mayoría de los casos los yacimientos, como lo dije previamente, se puede extraer el fluido de manera mucho más fácil sin requerir a estas tecnologías. Vemos que en los Macoya los pozos horizontales no coinciden en su trayectoria y que las trayectorias no chocan unas con otras. Pareciera que fueran pozos agrupados y que las tuberías se distribuyen en diferentes coordenadas UTM dentro del yacimiento sin que una interfiera con la otra, y de esa manera poder extraer la mayor cantidad de crudo pesado y extra pesado, que en el caso particular vamos a empezar a delimitarnos a crudo extra pesado, porque la Macoya número 6 es de pozos extra pesado, como lo indica esta imagen. Hay puntos de atención que están indicados en la imagen que son de mucho interés, como por ejemplo las trayectorias son totalmente distintas, las sartas de los pozos horizontales son diseños mecánicos con un sistema de control basado en variadores de frecuencia para los motores eléctricos que se colocan en arreglos mecánicos en el cabezal del pozo. Hay diseños en donde los motores son 2 y hay otros que los motores son 3 por cuestiones de estrategia para mantener la continuidad operativa del pozo durante su producción. Las frecuencias de la velocidad va a cambiar de acuerdo a los criterios que el gerente o el ingeniero de producción establezca para cumplir con una determinada cuota de producción. Los pozos que forman parte o se construyen en las Macoyas siguen estos diseños, pero que también puede hacer caso que el sistema para inyectar el producto químico diluyente también puede cambiar en cuanto a diseño. Hay Macoyas en donde el sistema de inyección automático de la química diluente es uno solo, distribuido en 7 pozos. Cada pozo tiene su medidor en donde se especifica y se regula a través de un controlador automático, se regula la cantidad de diluyente que se inyecta en ese pozo distinto a los demás pozos. Ese tipo de arquitectura de sistema de inyección de producto químico diluyente en el fondo de los pozos fue establecido precisamente por la mesa técnica y cambia de un sitio a otro sitio y de un bloque a otro bloque. Seguidamente podemos ver en esta otra imagen que se muestra la sarta de un pozo que tiene un sistema de levantamiento artificial utilizando una bomba de fondo de tipo de cavidad progresiva. La idea de esta imagen es poder ver no solamente las partes del sistema de bombeo
de fondo en el pozo, sino también ver las partes que corresponden a la estructura de superficie, donde se puede observar de que todos estos elementos o componentes que estructuran a un sistema de levantamiento artificial con bombas de fondo de cavidad progresiva es un ensamblaje que por su naturaleza pues requiere servicios de mantenimiento y de un monitoreo constante. Podemos ver seguidamente el sistema que se utiliza para hacer la inyección del diluyente en el fondo del pozo con el propósito de reducir la viscosidad del petróleo extrapesado y permitir su movilidad para evitar efectos, fuerzas contrarias al torque mecánico que le imprime o le impone o le establece el motor eléctrico en superficie a la bomba de fondo de cavidad progresiva. Los sistemas de inyección por lo general cambian de un sitio a otro sitio dependiendo del fabricante, y podemos visualizar en esta imagen que la inyección en el fondo se hace a través de una tubería capilar. No es más que un tubing de acero inoxidable, puede ser de media, inclusive puede ser hasta de 3/4, dependiendo de los requerimientos de inyección que requiera el pozo para un determinado tipo de crudo, y dependiendo de los grados API del crudo, eso va a cambiar de un sitio a otro sitio, o de una macolla a otra macolla. Pues la idea que se pretende con esta imagen es de indicarle que el sistema de inyección de producto diluente en el fondo del pozo presenta un sistema con elementos, con componentes, pero que generalmente el sistema es una inyección neumática, en donde la bomba neumática de inyección es de tipo pistón, de reciprocante, y es activada por un motor eléctrico que se conecta a un sistema o una fuente de energía eléctrica, que puede ser portátil o puede ser un sistema de energía proveniente de una cabina conectada a un tendido eléctrico. Y por otro lado podemos ver que en la parte de abajo es precisamente donde se ubica la inyección del producto diluyente en el fondo del pozo, para permitir que el motor de fondo pueda hacer su movimiento giratorio con un torque menos frenado, o mejor dicho, menos fuerte, que no vaya a generar problemas eléctricos en el motor eléctrico que está ensamblado en el cabezal del pozo como parte del levantamiento artificial. Entonces podemos ver en esta imagen que las partes de lo que es la sarta del sistema de bombeo de levantamiento artificial con bomba de cavidad progresiva, y en donde se ubican los capilares para la inyección del diluente, que va a contribuir con la reducción de la viscosidad del petróleo extrapesado y permitir su movilidad para su extracción. Ahora vemos en el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es muy sencillo. Se trata de las pruebas de pozo. Las pruebas de pozo es un tipo de prueba o de ensayo experimental en tiempo real, que consiste en medir el petróleo crudo, medir el agua, medir el gas de manera separada, utilizando equipos de medición distintos, pero que estén totalmente sincronizados con la muestra volumétrica tomada, que no tienen que estar desfasadas entre un medidor y otro. Es decir, no debe haber un retardo en la muestra volumétrica para medir el gas con respecto a la muestra que se va a utilizar para medir el petróleo crudo y medir el agua. Entonces eso es de alguna manera uno de los requisitos en el momento de diseñar un patín para hacer mediciones en tiempo real de las tres fases de fluido
de los pozos en cualquier tipo de negocio que se lleve a cabo en la industria petrolera a escala mundial. Generalmente siempre se trata en lo posible de que la muestra en cuestiones de tiempo sea la misma y sea representativa para poder garantizar que la incertidumbre asociada con la medición de estas tres fases sea lo más mínima posible y que las decisiones se hacen sobre unas muestras lo más confiable posible. Seguidamente vemos que existen 10 de las variables de mayor importancia en el proceso de medición de flujo de gas, de petróleo crudo y de agua durante las pruebas de pozo. Está básicamente relacionada con los instrumentos que se utilizan para hacer las mediciones en tiempo real. Esas 10 variables instrumentadas son muy importantes porque algunas de estas variables instrumentadas que se miden sirven de compensación para los cálculos que se hagan y otras sirven para hacer los ajustes correspondientes y otros sirven como variables de referencia. Por ejemplo, el tiempo de apertura y de cierre de las válvulas durante las alineaciones es sumamente importante porque hay que hacer un desplazamiento del fluido existente en la tubería, en el arreglo mecánico que permite la alineación del pozo hacia el patín de prueba, y ese desplazamiento debe hacerse de tal manera que cuando los medidores comiencen a hacer las mediciones corresponda al fluido del pozo que se está probando. Ahí radica uno de los aspectos importantes, como también la temperatura del gas que se va a tomar en cuenta durante la prueba, porque esa temperatura se utiliza como compensación. De la misma manera pasa con el gas, la presión del gas, que durante las pruebas esa presión se utiliza como valor de compensación en el cálculo utilizando la norma AGA 3 o la norma AGA 7 en el caso de utilizar medidores de ultrasonido o utilizar turbinas. Dependiendo del tipo de diseño, cada modelo matemático relacionado con el medidor tiene una configuración en el mismo medidor con el objetivo de hacer los ajustes a través de los parámetros que están asociados a las ecuaciones matemáticas para el cálculo de los mismos. Podemos también ver que la presión que se tenga de los fluidos en el cabezal, la presión que se tenga de los fluidos en la línea, la presión que tenga el pozo en el casing, la temperatura que tenga el pozo en la línea. Estas son variables que son muy importantes y que para muchos ingenieros, geólogos, petroleros y de producción, pues no es nada raro el saber de que estas variables son de mucha importancia porque sirven de referencia para poder determinar o inferir en aquellos eventos no deseados que pudieran estar ocurriendo en el pozo y que dan una idea de la situación que está pasando en el pozo con respecto al flujo que el pozo presente en un determinado momento. Seguidamente tenemos que hablar, si vamos a aplicar el diseño del cuadrado latino, lo más importante es que nosotros hagamos uso de una de las premisas que la compañera Roslyn Faría había explicado. El diseño del cuadrado latino requiere de que existan 2 o más fuentes de variabilidad que por alguna razón estén asociados con la ocurrencia de eventos de naturaleza fortuita y que estos factores introducen errores debido a los ruidos que están asociados a los eventos, ruidos que pueden ser de naturaleza mecánica, de naturaleza eléctrica, como también algunos factores que estén relacionados con lo que es el bombeo desde el punto de vista hidráulico. En el caso particular
del sistema de levantamiento artificial, que es automático con el uso de bomba de cavidad progresiva, podemos visualizar que existen 14 puntos de atención que corresponden a fuentes de variabilidad que afectan la medición del gas en cada pozo. Podríamos citar que la alta viscosidad del fluido en el yacimiento produce un torque defectuoso asociado con un incremento en la corriente a nivel del estator del motor, y estas condiciones pues generan por alguna razón una falla que a su vez se puede presentar de manera fortuita o con probabilidades de que se puedan repetir en el tiempo futuro. Podemos ver también que la resistencia que presenta el torque con respecto al rotor, que va a depender si el diluente está haciendo su trabajo de diluir el petróleo extrapesado o reduciendo su viscosidad para mayor movilidad y permitir que la bomba funcione con toda normalidad. Podemos también hablar de que pueden presentarse otros problemas como el caso de desgaste de los rodamientos. Por eso que fue muy importante haber visto la sarta que tienen los pozos horizontales para los que representan sistemas de levantamiento artificial con bombas de fondo de cavidad progresiva. El conocer esas partes, no solamente de la parte de superficie, sino también del fondo, porque estos puntos de atención están asociados precisamente a esos componentes, a esos dispositivos o a esos ensamblajes o esos mecanismos que están formando parte del diseño del sistema de bombeo BCP. Seguidamente vemos que otra de las fuentes de variabilidad está relacionada con la inyección de productos químicos diluyentes, que también presenta puntos de atención que están asociados con la ocurrencia de eventos no deseados de naturaleza fortuita, recordando, haciendo una pequeña pausa, indicando que el proceso de producir petróleo desde los yacimientos hasta la superficie es un proceso estocástico. Generalmente hay que recurrir a las técnicas estadísticas para hacer inferencia o pronóstico basado en historia, en datos previos o en datos históricos, para poder de alguna manera hacer estas inferencias o estos pronósticos para la toma de decisión, bien sea para activar un mecanismo de servicio o bien sea para darle continuidad a la producción del pozo bajo condiciones fortuitas que se han presentado, pero cuyo impacto no es de mucha trascendencia, pues. Seguidamente vemos entonces que en esta imagen tenemos que la alta presión que pueda existir en el fondo obliga al sistema de inyección de diluyente a aumentar la presión para poderla vencer, y que el sistema de inyección de diluente en forma de aspersión en el fondo del pozo se pueda llevar a cabo. Los taponamientos afectan la inyección de diluente en el fondo y a su vez el reflujo en la tubería del capilar, no de la tubería del sistema de levantamiento artificial con bomba BCP o bomba de cavidad progresiva, sino estoy hablando desde el capilar, que puede existir un taponamiento a nivel de la tubería que impide de que el diluente pueda ser expulsado, porque el taponamiento es muy severo. Siguiendo con esto, caemos en la imagen que corresponde a las pruebas de pozo. Ahí podemos visualizar que existen 12 puntos de atención que están estrechamente vinculados con las pruebas de los pozos, y que como fuente de variabilidad las pruebas de pozo también pueden contribuir con errores que no permita que la medición que se haga del flujo de gas sea lo más exacto posible a la realidad. Por eso que la pérdida de calibración del medidor de petróleo, la pérdida de calibración
del medidor de gas, la pérdida de calibración del medidor de agua, la presencia de un choque hidráulico por un diseño que induce a un choque hidráulico entre la fase de gaseosa con la fase líquida, que no corresponde porque no hay el desplazamiento debido, la presencia de burbujas durante las mediciones del fluido, por supuesto, hace que el medidor incurra en errores. En resumidas cuentas, con respecto a esta imagen, podemos ver que hasta ahora tenemos 3 fuentes de variabilidad que exige la técnica del diseño del cuadrado latino, que deben existir para poder hacer uso, para hacer estudios o trabajos de investigación y hacer inferencias con respecto al uso de pruebas de hipótesis. Podemos ver, para complementar un poco más, que los medidores de los SCID para hacer pruebas de pozo requieren una certificación, dado de que cada medidor tiene 3 parámetros de instrumentación de mucha importancia, que son la precisión, la exactitud y la sensibilidad, siendo la sensibilidad influyente en la exactitud. Por lo tanto, la sensibilidad del medidor para una determinada variable es un factor que se ve muy afectado por los ruidos de naturaleza eléctrica, por los ruidos de naturaleza mecánica, por problemas de choques hidráulicos, malas instalaciones, conexiones, problemas con las válvulas, cuando se están cerrando, cuando se están abriendo, que hay una inestabilidad en el fluido y que hace que las mediciones estén fluctuando. Entonces, todo esto, de alguna manera, puede ser considerado como factor de variabilidad para que las mediciones en las pruebas de pozo del gas no sean la más exacta posible y que la calidad de las mismas se pierde por efecto de estos errores. Seguidamente, entonces, llegamos a las premisas. Nosotros hemos tenido que incorporar las premisas bajo las cuales podemos y hacer uso del diseño del cuadrado latino para nuestro trabajo de investigación de la Macoya 6, tomando una muestra de 3 pozos horizontales mínimo para hacer la formulación de la hipótesis y hacer el estudio correspondiente siguiendo esta técnica estadística. La primera premisa, podríamos decir que el sistema automático de inyección de diluente no tiene ningún efecto sobre el sistema de pruebas de pozo, y que el sistema automático de bombeo diluyente tampoco tiene influencia directa con el sistema de levantamiento artificial BSP de cavidad progresiva. Es decir, los sistemas son totalmente independientes, no existe interlock, no existe una conexión electrónica que permita que un sistema, para poder funcionar o para poder desempeñarse, tenga que depender de los parámetros de otros sistemas. Los sistemas son totalmente distintos. Y lo otro es que el sistema automático para las pruebas de pozo puede ser compartido entre todos los pozos de la Macoya, y de hecho es así. Y que por lo tanto podríamos decir que cada pozo horizontal tiene su propia completación, su propio diseño. Lo que cambia es la trayectoria en el yacimiento, y también por supuesto la sección horizontal también cambia de un pozo a otro pozo en la misma Macoya. Entonces, en estas premisas seguimos a las bases teóricas. Las bases teóricas bajo las cuales nosotros hemos planteado para hacer el uso del diseño del cuadrado latino. Hemos considerado hasta ahora 3 que han sido las más relevantes y suficientes para el uso del diseño cuadrado latino, para estudiar la media poblacional de 30 pozos de una Macoya número 6 ubicada en el distrito Jorrial, que produce petróleo extrapesado. La primera dice que
Existen tres fuentes de variabilidad, ya lo habíamos citado previamente. Existen tres fuentes de variabilidad independiente en la medición del flujo de gas, en las operaciones bajo las condiciones normales y durante las pruebas de pozo. El sistema de inyección de diluente en el fondo del pozo con una tasa de inyección variable, el sistema automático de levantamiento artificial BSP con el uso de bombas de cavidad progresiva, y el tercero son las pruebas de pozo. Así, también vemos que el segundo criterio es que no existe interlock para, vamos a decir, sincronizar el funcionamiento de un sistema automático con otro. Es decir, el variador de frecuencia que energiza eléctricamente el motor en el arreglo mecánico para mover la bomba de fondo de cavidad progresiva no depende de las pruebas de pozo, tampoco depende del sistema de inyección de diluente en el fondo de pozo. Y que los errores producidos de estos tres tipos de instalaciones o fuentes de variabilidad tienen una distribución normal con media cero y variable constante. Seguidamente caemos en el modelo lineal, y para el modelo lineal pues hicimos una analogía con el modelo lineal que establece teóricamente el diseño del cuadrado latino. Para ello hemos considerado la media poblacional de los 30 pozos de la Macoya número 6, hemos considerado los errores que producen los tres métodos distintos de inyección de diluente en el fondo del pozo, las sartas de levantamiento artificial de los tres pozos seleccionados como la muestra para el estudio o para el trabajo de investigación. También hemos considerado otros factores generadores de error, que son las mediciones que se tienen del flujo de gas a nivel de pruebas de pozo, y otro de los factores es la cantidad de veces que hay que repetir las pruebas de pozo para un pozo para poder llegar a una conclusión, porque el problema que generalmente se presenta es que en la realidad no es posible hacer en un día la prueba de 4 y de 5 pozos de manera independiente, porque el tiempo depende de la convergencia que exista en cualquiera de las tres fases del fluido que produce el pozo. Esta convergencia va a depender de la tendencia histórica que trae el pozo a través de su expediente o a través de las pruebas de pozos que se realizaron históricamente y están registradas. Por lo tanto, ese es un factor también de error, el hecho de que se activa la subjetividad del ingeniero de producción durante las pruebas de pozo, de si la prueba la termina o si la prueba le da un poco más de tiempo, hasta que la convergencia de la medición del flujo de gas coincida con el promedio que viene trayendo el mismo en las pruebas de pozo que se han hecho en tiempos pasados. De esa forma, nosotros hemos estructurado cada uno de los componentes del modelo matemático lineal que sustenta el diseño del cuadrado latino, tal cual como se observa en esta imagen. Seguidamente, caemos en la formulación de la hipótesis, asumiendo que las tres fuentes de variabilidad, la que corresponde al levantamiento artificial por las bombas de fondo de cavidad progresiva, en cualquiera de sus puntos de atención que habíamos citado previamente en imágenes pasadas, que todas ellas de manera fortuitas producen errores que afectan la medición del flujo de gas a nivel de pruebas de pozo y también a nivel de producción normal. Lo otro es que la variabilidad que introduce el sistema de inyección de diluente en el fondo del pozo, que
los tres tipos de inyección no se aplican a cada pozo en tiempos distintos. Es decir, se tiene una composición de diluente en cuanto al tiempo y al volumen del diluyente que se va a inyectar a cada pozo según criterio de la mesa técnica para hacer los estudios correspondientes. De esa manera, nuestra hipótesis nula se fundamenta en que nuestros tres sistemas de variabilidad que hemos mencionado no producen errores y que el error que ellas producen es prácticamente cero. Y como hipótesis alternativa, pues es todo lo contrario. Seguidamente vamos entonces a demostrar nuestra hipótesis, y para ello hemos tomado 3 pozos de la Macoya 6 que cuenta con 30. Los 3 pozos hemos tomado las 3 últimas pruebas que, bajo condiciones de que las sartas son las mismas, del mismo modelo, pues son sartas de producción con bombas de cavidad progresiva, pero que las inyecciones diluyentes en sus 3 pruebas fueron totalmente distintas, bajo requerimientos y criterios distintos de la mesa técnica, y que, los datos de las pruebas de pozos están mostradas y están disponibles en estas tablas que las estamos observando en esta imagen, y en la imagen siguiente tenemos las pruebas de pozo correspondientes al tercer pozo. Ahora vamos a demostrarla. Pues para demostrarlo vamos a seguir el mismo procedimiento de construir el diseño de cuadrado latino, siguiendo los procedimientos explicados por la compañera Roslyn Farías, donde podemos tener una matriz del 3×3, porque los pozos que hemos tomado en cuenta han sido 3, por lo tanto vamos a tener 9 valores experimentales o 9 datos de flujo de gas de 9 pruebas de pozo distintas. Y vemos que en esta imagen tenemos la tabla del cuadrado latino, donde las filas corresponden a los 3 métodos de inyección de diluente utilizando las mismas instalaciones físicas. Estamos hablando de la dosificación, que es distinta. Las tasas de inyección son distintas para los 3 pozos que se aplicaron para 3 pruebas de pozos distintas. Y vemos que las columnas corresponden al sistema de levantamiento artificial utilizando bombas de fondo de cavidad progresiva. Se procede a hacer el cálculo de la suma total de las filas y de las columnas, y a su vez también en los cuadrados, tal cual como se observa en esta tabla número 1 de los cuadrados latinos. Seguidamente pasamos a la tabla que corresponde a los datos del factor principal, que en este caso son las pruebas de pozo, tal cual como se ilustra en la tabla número 2, y seguidamente tenemos los cálculos que se hicieron para calcular la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de fila, la suma de cuadrados de columna, la suma de cuadrados de las pruebas, y a su vez el cálculo de la suma de los cuadrados de los residuos, tal cual como lo especifica o lo plantea el diseño del cuadrado latino, que se obtiene por diferencia, tal cual como se indica en esta imagen. Seguidamente, entonces tenemos a la tabla de la variabilidad. Para nosotros aceptar o rechazar la hipótesis nula que habíamos planteado previamente, es necesario que busquemos un punto de referencia que corresponde al valor de la distribución de Fisher para el valor más crítico. Pero para ello nosotros nos enfocamos en la necesidad de tratar o de enfocar el análisis a cometer el error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera.
Para ello nosotros vamos a irnos con un nivel de significación de 0,05 y de esa manera buscamos en la tabla de Fisher, por complementación, de ver si nosotros podemos calcular la probabilidad de no cometer el error tipo 1, que es aceptar la hipótesis nula porque es verdadera. Ese sería el enfoque del análisis y a la vez determinar si las muestras han sido pruebas o son información suficiente para el rechazo o la aceptación de este análisis o de esta investigación, y si la hipótesis nula la podemos aceptar o rechazar dependiendo del valor que nos dé en la distribución de frecuencia, utilizando el nivel de significación de 0,05 y los grados de libertad tanto del numerador como del denominador, tal cual como lo suministra la tabla de varianza que habíamos presentado en una imagen previa. De esta manera buscamos en la tabla de Fisher y conseguimos que el valor que corresponde para los parámetros que hemos definido como valor crítico es un valor de 19 y que por lo tanto la prueba, la hipótesis nula se puede aceptar porque sus valores son menores al valor que establece la tabla Fisher. Pero sin embargo, el análisis no termina ahí, sino que el análisis la podemos complementar indicando que las variabilidades que corresponden con el sistema automático de inyección de diluente producen menos error que el error o la variabilidad muy alta que produce el sistema de levantamiento artificial con bombas de cavidad progresiva, que su efecto sí es sumamente alto y lo vemos en la columna a que lo que corresponde a los estimadores de la varianza, haciendo uso con la suma de cuadrados medios y utilizando la relación de los estimadores de la varianza. Podemos entonces ver los porcentajes que nos dan pues una idea de que la prueba de hipótesis es verdadera, pero que también existen condiciones en donde las fuentes de variabilidad, algunas son de mucho efecto y otras son de menos efecto, como el caso de lo que vemos en la misma tabla. Pero también vemos que las pruebas de pozo están como en un nivel de intermedio, que sí también son fuentes generadoras de errores que producen desviaciones y no permite que la media de la muestra sea exactamente igual a la media de la población que corresponde a los 30%. Seguidamente vemos entonces, podemos sacar como conclusión que el diseño latino, el diseño de cuadrado latino es una de las técnicas que podemos utilizar de manera práctica para tener ciertos indicios, ciertos pronósticos de los análisis que se requieren en un momento determinado en un caso de estudio de la vida, no tanto de la vida real, sino también un caso de estudio de las actividades industriales que se llevan a cabo en la industria petrolera nacional PDVSA, y que por la naturaleza estocástica de la producción de petróleo, de gas y de agua de Venezuela a través de PDVSA, pues las técnicas estadísticas están disponibles para usarse pues, y poder hacer los pronósticos correspondientes. Las recomendaciones pues son obvias, pues es importante considerar otros métodos estadísticos para hacer las pruebas de validación de las hipótesis y reforzar pues que la decisión de rechazar o de aceptar una hipótesis nula va a depender del tipo de enfoque que se ha utilizado para hacer el estudio y de la perspectiva que se tenga del método que haya sido seleccionado.
Bueno, gracias por su atención. Fue un placer haber hecho este video para mostrarles pues las bondades del diseño de cuadrado latino para hacer un estudio, en este caso particular, de una macoya que produce petróleo crudo extra pesado, y que la macoya, en este caso de la número 6, es de 30 pozos, y como no es posible hacer pruebas de 30 pozos en un día, entonces tenemos que recurrir a técnicas que nos permita ver cuáles son los factores de variabilidad que nos produzcan desviaciones que no permiten que la media de la muestra sea lo más cercano posible a la media histórica poblacional de los 30 pozos de la macoya número 6. Gracias, hasta luego.